aquí una familia de Cali está padeciendo por un joven privado de la libertad que no tiene nada que ver en lo que se le está acusando. Se le imputan de homicidio, un joven que en el momento de su captura estaba trabajando. Es por eso que nos sentimos aquí, nos venimos con nuestra ciudadanía, con nuestra gente del barrio, con sus compañeros, con su novia, con sus amigos. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, no nos importa que esté lloviendo, solo nos importa que la ciudadanía nos entienda, que la ciudadanía sepa lo que a esta familia le está pasando. Colombia entera pide justicia, 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 justicia. Queremos la libertad de quién? Cristian Alberto Lozano. Queremos la libertad de Cristian Alberto Lozano Escobar. ¡Libertad! 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 Ahí vemos en realidad lo que pasa con los falsos positivos que hace la policía. Una familia que está pidiendo que su hijo sea liberado por un falso positivo por parte de un patrullero de la policía. Esto no es cosas que en realidad está pasando. Nosotros, las víctimas de la policía, queremos que haya un cambio total en la policía, donde no hayan falsos positivos y falsas imputaciones contra jóvenes y asesinados jóvenes por parte de agentes de la policía. Entonces uno se da de cuenta de que en realidad es muy escasa las familias y amigos de personas que han sido asesinadas por parte de la policía o han hecho falsos positivos por la policía, salgan a protestar. Por eso le pedimos a las víctimas de la policía de Cali a nivel nacional que hay que salir a protestar para que estos casos no queden en la impunidad, porque si no salen a protestar todo queda en la impunidad. Ahí vemos el caso, el asesinato del hijo mío, donde lo asesinan dos agentes de la policía, le montan un revólver y todo eso. Entonces hay que salir a protestar, porque más vale la protesta de unas solas víctimas que unas víctimas que no protestan. Entonces ahí vemos que en realidad pedimos al general Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, de que se apersone muy bien de los casos que hay donde están involucrados agentes de la policía en falsos positivos, asesinatos de jóvenes en falsos positivos en los barrios de distintas comunas de Cali.